El día de hoy vamos a ver una primera parte de este tema que se llama regiones naturales según su clima. Recordemos que lo último que vimos en geografía es que hay 5 regiones climáticas. Aquí las podemos ver en este fallido intento de dibujar nuestro planeta. Están el clima tropical, el seco, el templado, el frío y el polar. Recordemos que el clima tropical se llama así porque va del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio. El clima seco también se ubica aquí, aunque también puede ubicarse un poco en el clima templado, pero es caliente. ¿Cuál es la diferencia entre el tropical y el seco si ambos son calientes? La cantidad de agua. El clima tropical tiene mucha agua, el clima seco, como su nombre lo dice, pues no tiene agua. Pero como ya les dije, el clima seco se puede extender un poco más hasta donde hay climas templados, solo que su característica es pues obviamente que no tiene agua, ¿sí? Luego el clima templado es el que le sigue, que va de los trópicos hasta más o menos los 45-50 grados. Y se supone que ese es el mejor clima para vivir porque pues no es ni caliente ni frío. Y bueno, dependiendo su relieve o la cercanía con el mar, bueno, pues su temperatura es agradable, es decir, es la mejor zona para vivir. Y luego de los 45-50 grados a los círculos polares está el clima frío, que como su nombre lo dice, pues es frío. Y por último, de los círculos polares al polo sur y del círculo polar al polo norte, está el clima polar, que es el clima más frío de nuestro planeta. Entonces, dependiendo del clima que haya en el planeta, son las plantas y los animales que va a haber. En el tropical, obviamente, pues va a haber muchas plantas, muchos animales, porque hay mucha agua. En el seco, pues no va a haber ni tantas plantas ni tantos animales porque es seco y pues obviamente que necesitan para vivir, pues agua. En el templado, como ya les dije que es el mejor para vivir, pues también va a haber muchas plantas y muchos animales, aunque no tan variados como en el tropical, porque en el tropical el calor hace que sean variados. En el frío, como son pocos los animales que toleran esa temperatura, pues va a haber ya menos cantidad de animales y también obviamente menos cantidad de plantas. Y en el polar, que es el más frío, pues ya casi la vida es inexistente porque casi no hay ni animales ni plantas que toleren ese clima. Ahorita vamos a ver que en cada clima se ubican regiones naturales, es decir, pedazos de tierra que comparten el mismo clima, en este caso, por ejemplo, el clima tropical, y animales y plantas similares, ¿sí? Vamos a empezar, como les dije en esta ocasión, nada más a ver el clima tropical y el clima seco. En próximas lecciones veremos las regiones que hay en el templado, en el frío y en el polar. Vamos a empezar entonces, dejen recorrer un poquito mi de esta, con el clima tropical. Y ahí vemos que en el clima tropical hay 2 regiones naturales, la selva o bosque tropical y la sabana. La selva, si ustedes han visto la caricatura de Tarzán, pues más o menos así es la selva. La selva, como ya mencionamos, bueno, el clima tropical, como ya mencionamos, tiene mucha agua. Por ahí pasan los ríos más caudalosos como el Amazonas o el Congo. Debido a que hay mucha agua, pues sus árboles son muy grandes, muy altos. Hay maderas preciosas como la caoba, el cedro, el palo de rosa. Hay muchas plantas trepadoras como en las que se cuelga Tarzán. Y debido a tanta humedad hay muchos hongos. Una característica importante de la selva es que como los árboles están tan tupidos, no dejan pasar el sol. Por lo tanto, el suelo siempre está húmedo y no permite que salga pasto ni arbustos pequeños. Simplemente hay como muchos hongos y mucha vegetación debajo de los árboles, pero no pasto. Ahí, bueno, como ya les mencioné en la caricatura de Tarzán, pues aparecen monos, ardillas voladoras, mandriles, anacondas, muchos insectos debido a la humedad. Hay jaguares, tapires, pecaris, papagayos, quetzales. La selva y el bosque tropical, que más o menos es lo mismo, son súper coloridos, por lo tanto, todos sus animales ahí son súper coloridos. Una característica importante es eso, que los animales se mimetizan con el ambiente tratando de ocultarse un poco. Entonces, si el ambiente es colorido, los animales van a ser coloridos. Si el ambiente es apagado,
la mayoría de los animales va a tener colores apagados. La selva o bosque tropical ha sido afectada por el humano, ya que debido a el clima tan fructífero que tiene, los humanos hemos introducido plantaciones como café, como plátano, como caucho, y al meter plantaciones ajenas a las plantas que originalmente salen ahí de forma natural, pues alteramos todo el ecosistema. Y también, debido a que las maderas preciosas son muy bien pagadas, hemos talado las caobas, los cedros, los palos de rosa y hemos dejado muy dañadas las selvas. Por eso existen las sabanas. Las sabanas, como su nombre le suena como una sábana de la cama, porque así son las sabanas, planas, no tienen mucho relieve. Son regiones planas y la característica, dejen que se me anda resbalando esto, la característica destacada de una sabana es que son ex-selvas, es decir, antes fueron selvas, pero esas selvas fueron muy saqueadas para la agricultura o para la ganadería o porque cortamos árboles para vivir ahí. Entonces, las sabanas se ubican alrededor de las selvas, porque originalmente eran selvas, solo que el humano cada vez las ha invadido más y ha reducido. Si por ejemplo la selva era de este tamaño, la ha reducido y entonces alrededor están las sabanas, ¿sí? Las sabanas, como antes eran selvas, pues van a tener árboles aislados o puede ser que de repente tengan un poco de montoncitos de árboles como bosques pequeños. Ahí sería como el rey león. Ya ven que es el rey de la selva, pues en realidad la caricatura no nos muestra una selva, nos muestra una sabana. Hay jirafas, cebras, antílopes, elefantes, hipopótamos, rinocerontes y búfalos. ¿Sí? Entonces, esas dos regiones naturales son las que tiene el clima tropical. La selva y bosque tropical, que sería lo mismo, y la sabana, que como ya lo mencionamos, se encuentra alrededor de las selvas porque algún día fue selva, pero la saqueamos demasiado y ahora ya no es selva. Y en el clima seco, como tal vez ya lo sospechaban, está el desierto. El desierto tiene extrema aridez, que significa que casi no llueve, que es muy seco. Los árboles que en él crecen son cactáceas, matorrales espinosos, puras plantas que tienen espinas, porque las espinas, aparte de que los protegen de los depredadores, les ayudan a no perder agua y también tienen raíces muy profundas para sacar agua debajo de los mantos acuíferos. Las serpientes, los escorpiones, los roedores y los insectos son los que soportan ese clima extremo, porque por lo regular el desierto tiene un clima extremoso, es decir, frío en la noche y muy caliente en el día. Entonces, esos son los que soportan ese clima. Y la estepa, igual que acá en este caso la sabana está alrededor de la selva, la estepa está alrededor del desierto. ¿Por qué? Pues porque conforme nos vamos alejando un poco del desierto, el clima se va bajando un poquito la temperatura. Entonces la estepa va a ser muy parecida al desierto, pero con mejores condiciones. Acá es al revés. La selva tiene mejores condiciones y la sabana va empeorando un poco. Y en este caso, el desierto tiene condiciones malas y la estepa va mejorando un poco. La estepa, dijimos, pues está alrededor de los desiertos y tiene matorrales arbustivos. Si se fijan, ya no son matorrales espinosos. Sigue teniendo matorrales, pero ahora no tiene tantas espinas, sino que es más bien como un arbustito. Ya tiene un poco de hojas, pero no muchas. Y tiene un poco de pasto. Entonces significa que tiene un poquito más de agua que el desierto. Pero en realidad pues no es mucha porque sigue estando en el clima seco. Ahí, como ya es un poquito mejor la condición climática que en el desierto, pues ya hay un poquito más de animales. Hay camellos, caballos salvajes, perritos de la pradera, marmotas, ratas, perdices y avestruces. Entonces, si nos fijamos, el clima está muy relacionado con las plantas y los animales de un lugar.
debido a que en él viven pues los que se adaptan a ese clima. Espero que les haya quedado claro este tema. Nos escuchamos en la siguiente lección.